va a resolver el siguiente problema en el cual ocurre una reacción en fase líquida entre la trimetilamina y el bromuro de N-propilo, la cual se estudió mediante la inmersión de tubos de vidrio sellados, conteniendo los reactivos en un baño a temperatura constante. Esta reacción se llevó a cabo a 140 grados centígrados y los resultados experimentales obtenidos se muestran en esta tabla. Tenemos 4 corridas experimentales, los tubos de vidrio sellado se analizaron a distintos tiempos, 13 minutos, 34 minutos, 59 minutos y 120 minutos, y de alguna forma se determinó la conversión obtenida en esos tiempos. Las soluciones iniciales de trimetilamina y bromuro de N-propilo en benceno a una concentración de 0.2 gramos mol sobre litro se mezclan, se introducen en tubo de gases y luego se sellan en un baño a temperatura constante. Así se hace la explicación de cómo se llevó a cabo el estudio de esta reacción. Después de varios intervalos de tiempo, los tubos se quitan del baño, se enfrían para detener la reacción y su contenido se analiza, obteniéndose esta conversión. La pregunta aquí es, ¿qué ecuación de velocidad de reacción se ajusta mejor a los datos experimentales? Entonces, para eso, pues tendríamos que resolver lo siguiente. Primero, escribir la reacción. ¿Sí? De alguna manera no nos especifican la reacción estequiométrica. Podríamos nosotros considerar que la reacción sería A más B, que me da productos. Así podría decir que tengo la reacción donde A, especifico que es la trimetilamina, B, especifico que es el bromuro de N-propilo, y entonces pues también de acuerdo a la información que tengo, la concentración inicial de trimetilamina y la concentración inicial de bromuro de N-propilo es igual a 0.2 gramos mol sobre litro. Por lo tanto, podría yo decir que CA0 es igual a CB0 y de acuerdo al problema es igual a 0.2 gramos mol sobre litro. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a la estequiometría de la reacción que tenemos aquí representada, podemos decir que la alimentación es equimolar. ¿Por qué equimolar? Porque se alimentan las mismas cantidades de moles del reactivo A que del reactivo B. Y asimismo, como se conserva la relación de los coeficientes estequiométricos, decimos que es equimolar y estequiométrica. Y esto nos va a llevar pues a lo siguiente. Vamos a tener aquí, por ejemplo, que indicar ahora que la ecuación de velocidad de reacción de manera general, o bueno, podríamos decir primero que considerando que la reacción es elemental, nos lleva a proponer una ecuación de velocidad de reacción de la siguiente manera. Si es elemental la reacción, ¿cómo nos quedaría expresado? K, que multiplica ¿a qué? Sea ¿Y ya?
A la N, ¿no? Es elemental. Ok, CA por CB. CA por CB. Cada uno de ellos está elevado a la 1. ¿Por qué? ¿Por qué LBCA a la 1? ¿Por qué LBCB a la 1? Por la Porque se ecuación consideran química. elementales. Porque la reacción, exactamente, porque estoy diciendo primero que la reacción es elemental, por lo tanto, el orden de reacción para A y para B corresponden a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Vemos aquí que escribimos la ecuación estequiométrica, 1 de A más 1 de B me dan productos, por eso es que está elevado a la 1. ¿Por qué? Porque en la primera aproximación estoy considerando que la reacción es elemental, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, por otra parte, podemos decir que en términos de la conversión, y recordando que tenemos fase líquida, o sea, densidad constante o volumen constante, como lo quieran ustedes considerar, vamos a decir que CA es igual a C a 0 por 1 menos XA. Y CB va a ser igual a C a 0 por MB menos, vamos a escribirlo de manera general, B sobre A por XA, ¿verdad? Donde tenemos que MB, en este caso, ¿a qué sería igual MB? a 0.2, ¿no? Porque es la alimentación. No, no sería eso. Okay. 1, ¿Por qué es 1? porque sería la concentración de A y entre la concentración de B, y pues es igual, 0.2 gramos más. No, 0. no es Sí, correcto. ¿no? No. ¿A qué es igual MB? ¿Qué cosa es MB? De entrada, recordando la definición de MB, ¿qué es? ¿Cómo lo definimos? Es la relación molar de B con respecto al reactivo limitante. Es correcto, relación molar de B con respecto al reactivo limitante, que es A. Y entonces, alguien ahí creo que ya me iba a decir cómo se calculaba matemáticamente, cómo lo expresamos. CB entre CA. Muy bien, pero sería la concentración inicial de B entre la concentración inicial de A, o sea, CB0 entre CA0, ¿de acuerdo? Así. Al revés de lo que nos había dicho primero su compañero, ¿verdad? Y entonces, pues sí, o sea, va a ser 1. ¿Por qué? Porque pues vemos, ahí habíamos establecido anteriormente que CA0 es igual a CB0, entonces CB0 es igual a 0.2 gramos mol sobre litro, CA0 es igual a 0.2 gramos mol sobre litro, y esto pues me va a dar 1, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que sustituyendo, CB va a ser igual a CA0 por MB, pero ya vimos que MB pues es igual a 1. Y por otro lado, ¿cuánto vale B minúscula y cuánto vale A minúscula? 1 y 1. 1 y 1, ¿verdad? Porque son los coeficientes estequiométricos de A y de B. Por consiguiente, 1 entre 1, pues es 1, ¿verdad? Y entonces puedo escribir que CB es igual a CA0 por 1 menos XA. Sustituyendo en la ecuación de velocidad de reacción propuesta,
¿Cuál es la ecuación de velocidad propuesta? Esta que estamos teniendo aquí, donde estamos considerando que la reacción es elemental. Entonces, pues la escribimos aquí en esta parte, nada más para, pues, tenerlo presente. Entonces, vamos a sustituir que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Entonces, pues, escribo esta parte. Aquí. Y y CB es igual a CA0 por 1 menos XA. De esta manera. Reacomodando los términos, pues vemos que CA0 pues se repite, ¿verdad? CA0 al cuadrado. 1 menos XA pues se repite, entonces nos quedaría expresado como 1 menos XA al cuadrado. O sea que lo tendríamos dados de esta manera. Y entonces pues podemos observar, y como lo habíamos comentado previamente, que una ecuación bimolecular cuando se tiene una alimentación estequiométrica se asemejaría a una reacción unimolecular. En este caso, pues podríamos ver aquí que se tendría una reacción unimolecular de segundo orden, o podríamos decir una reacción pseudo unimolecular de primer orden, de segundo orden, perdón. O sea, como que K por CA0 por CA al cuadrado estaría representando de igual forma la reacción que tenemos expresada anteriormente. Entonces, habíamos visto que en términos de la conversión, aplicando el método integral y linealizando, obteníamos la siguiente expresión. XA entre 1 menos XA es igual a K por CA0 por T. Entonces esto me lleva a que los datos originales que tenía del problema, estos de acá, pues los tengo que convertir. Tengo que calcular XA entre 1 menos XA. O sea, conozco el tiempo, pues está bien, ¿verdad? Y podemos copiar nuevamente esta tabla hacia esta parte de acá. Aquí nada más ahora, pues, habría que agregarle una columna adicional. Aquí, pues, tendríamos la conversión, pero no la vamos a expresar ¿cómo se llama? En porcentaje, sino en fracción. O sea, vamos a decir, en lugar de decir que es 11.2%, pues vamos a decir que es 0.112. ¿Sí? Igual aquí el 25.7%, pues sería 0.257. En lugar de tener 36.7%, pues tendríamos 0.367. Y lo mismo en el último dato. Entonces ya tenemos datos de conversión.
hay que convertir ahora, bueno, hay que transformar y calcular esta parte, XA entre 1 menos XA. ¿Sí? Que sería la siguiente columna. Y podría yo agregar aquí una columna, una fila adicional, donde diga que para el tiempo igual a 0, pues la conversión es 0, y esta parte de acá pues sería 0. ¿Sí? Entonces, hagan el cálculo correspondiente y díganme qué valores se obtienen aquí. En el 120. ¿Cuánto, perdón? 0.126. Bien, gracias. ¿Qué sigue? ¿0.3458? Bien. ¿Qué sigue? 0.5797. Muy bien. ¿Y el último? 1.2321. Es 21. Entonces, pues para ver que si el modelo es propuesto, es correcto o no, tendríamos que hacer una regresión lineal de tiempo en X y X entre 1 menos XA en Y. O sea, podemos decir graficando esta parte de acá contra tiempo. Sí, Profe, sí. en el primero de donde XA es 0.112 es 0.126, sin el 0. Ah, ok, gracias. Así vamos a ponerlo. Graficando XA entre 1 menos XA contra tiempo, y haciendo regresión lineal, se obtiene ¿qué se obtiene? Pues primero, pues el valor del coeficiente de correlación para ver si es adecuado o no, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver aquí cuánto da el valor de la R cuadrada. Y dependiendo si es adecuado o no, pues ya veríamos cuánto vale M, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les dan estos valores, verdad? Al momento de hacer la regresión lineal. ¿Cómo pueden hacer la regresión lineal? Pues Profe, sí, se grafica en X el XA entre 1 menos XA. en X siempre va a ir el tiempo, Ah, ok. ¿sí? O bueno, lo podemos poner aquí para que les quede claro, tiempo contra, o sea, si ustedes están considerando graficar X contra Y, pues el tiempo es X, X entre 1 menos XA es Y. Y entonces, ¿cuánto les da el valor de la R cuadrada? 0.9994. 99,94, prácticamente un ajuste perfecto, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí cómo R cuadrada es mayor a 0.9, se considera que el modelo propuesto es correcto.
Y entonces, pues ahora sí vemos cuánto vale la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? 0.0103. 0.0103. Y entonces vemos que la pendiente... 0.0103. Gracias. 0.0103. Vemos que la pendiente es igual a K por C a 0. Entonces vamos a decir cómo... Y lo expresamos aquí matemáticamente como M es igual a lo que habíamos visto acá, K por C a 0. Entonces yo voy a despejar y decir que K sería igual a M entre C a 0. Está multiplicando, pasaría hacia el otro lado dividiendo. Entonces voy a decir que es M entre C a 0. Y entonces digo que la pendiente es 0.01103 entre C a 0 y C a 0, el enunciado del problema nos decía que era igual a 0.2 gramos mol sobre litro. Esto me va a llevar a que K, ¿para qué? $0.0512. 51.5, perdón. Y 1.5, muy bien. ¿Unidades? Hay que recordar Gramos. que tenemos una ecuación de orden 2, ¿sí? Orden global 2. Entonces, las unidades es la concentración elevado a la 1 menos n entre el tiempo, ¿sí? Entonces, eso me va a llevar a que tendría unidades, por ejemplo, lo podemos escribir de esta forma. 1 menos n, como n vale 2, 1 menos 2, ¿cuánto da? Menos 1, entonces vamos a tener unidades de concentración a la menos 1 entre el tiempo, que lo podemos escribir como litros por gramos mol a la menos 1 por las unidades de tiempo. ¿De qué eran las unidades de tiempo? Minutos, De ¿no? minutos. Minutos, ¿verdad? Muy bien, entonces sería minutos a la menos 1. ¿Por qué dijo eso de a la menos uno, profe? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Cuál? ¿En qué parte? ¿Por qué va a ser a la menos uno? ¿Pero qué? ¿El tiempo o la concentración? Ajá, bueno, la concentración. La concentración, pues porque las unidades de la constante de velocidad de reacción es elevar a la concentración a la 1 menos n, que es n. N es el orden global de la reacción, y aquí podemos ver que el orden es orden 2, ¿sí? 1 para A, 1 para B, entonces el orden global es de 2. Entonces, 1 menos 2, pues me da menos 1. Entonces, las unidades de la K, de la constante, serían la concentración elevado a la menos 1. ¿Sí? Por eso. Y aquí, pues yo lo puedo expresar, esto, pues expresado de otra manera, simple, pues es litros sobre gramos mol por minuto. Pero, pues aquí es de hecho, esta es la expresión, es la forma correcta de expresar las unidades. ¿Sí? Pero lo podríamos escribir también de esta manera. ¿Sí? Que es equivalente a esto de acá, y entonces tenemos unidades de concentración a la menos 1 entre el tiempo. Y entonces, pues bueno,
Así nos quedaría y decimos que lo que nos, respondiendo lo que nos preguntan, acá que la ecuación de velocidad de reacción, pues podemos decir que la ecuación de velocidad de reacción es menos RA es igual al valor de K, que es 0.0115, que multiplica hacia 0 por CA. Perdón, a CA por CB, ¿sí? Y esta, a su vez, tiene unidades. La ecuación de velocidad de reacción tendría unidades. Vamos a ponerlo, pues así, para que lo entiendan mejor. Gramos mol sobre litro por minuto. Que lo podríamos escribir como gramos mol por litro a la menos 1 por minuto a la menos 1 también.